EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Desde mi nacimiento, Dios me colmó de sus bienes. Mi familia era estimada y gozaba de cierta holgura. Mi padre era un honrado agente de cambio, católico practicante. Mi madre era piadosa, ejemplar, muy encariñada con sus hijos, especialmente conmigo, desde que abracé la vida eclesiástica. Mi alma estaba inclinada a la virtud y dotada de cierta sensibilidad favorable a la piedad. Mi inteligencia no era nada fuera de lo común, pero sí suficiente para tener éxito, si no hubiera sido siempre esclavo de cierta pereza y flojedad que jamás me abandonarían. Cuando nació Nadino, pues sí, yo siempre llamé así al pequeño Leonardo. Fue una gran fiesta. ¡Qué emoción! Mi octavo hijo, después de 6 niñas y un solo niño, Ernesto. Era el 26 de octubre de 1828. Ha sido siempre tan dulce y cariñoso mi pequeño Nadino. Recuerdo aquellos días tan felices. Sin embargo, duró poco. Mi marido falleció cuando Nadino no tenía ni siquiera 5 años. Y así, de repente, me encontré sola. Fue un momento espantoso, os lo aseguro. Con todos estos hijos que criar, es cierto, problemas económicos no teníamos, pero la responsabilidad era enorme. Así decidí enviar a un colegio de Savona a Ernesto y también al pequeño Nadino para que cursaran los estudios básicos. Un buen colegio dirigido por los padres escolapios. Y además el aire del mar sería bueno para él, considerando que era un poco frágil. Pero qué sufrimiento verlos partir. Una noche y un día de viaje para poder llegar hasta ellos. Recuerdo los ojos de Nadino cuando se despidió de mí. En Savona encontré la salud del cuerpo, pero pobre de mí, qué triste y horrible naufragio para mi alma. Empecé a abandonar al buen Dios y a ofender al buen Padre por cobardía. Al principio en el colegio no era malo, incluso durante algún tiempo fui propuesto como ejemplo. Por este motivo algunos compañeros empezaron a alejarse de mí, a mirarme como al niño mimado de los superiores y a sospechar de mí como de un chivato. Sin embargo, al principio yo luchaba un poco. Más tarde los malos compañeros empezaron a perseguirme. Por miedo a la persecución, decidí portarme como los demás. Tuve la debilidad y la vileza de abandonar completamente al buen Dios. Pero el buen Dios pudo más. Rogué a mi madre que me sacara del colegio. No sé exactamente lo que pasó. Algo me insinuó. La verdad es que había cambiado. Una crisis profunda. El aire de Savona no era tan saludable, por lo menos para su espíritu. Fue muy bonito volver a tener a mis 2 hijos en casa, pero me di cuenta de que Nadino necesitaba a alguien que le ayudara a encontrarse consigo mismo, pues no conseguiría vivir en paz hasta que esto no sucediera. El buen Dios me había conservado en vida a ese ángel que fue mi madre.
Ella no tardó en relacionarme con el abad Pullini, santo sacerdote que ya había sido mi confesor antes de que me fuera a Savona. Hice una confesión general con él en la iglesia de San Dalmacio, donde todavía confesaba en el tercer confesionario de la derecha. Como siempre. ¡Qué prodigio de misericordia! ¿Y quién podrá jamás desconfiar de la bondad y de la misericordia de Dios? Pero el buen Dios quería hacer resplandecer aún su bondad y generosidad de una manera muy especial. Él no solo me renovó su amistad, sino que me llamó a un estado de predilección. Me llamó al sacerdocio, y esto apenas a los pocos meses de mi retorno a él. Me parece soñar. Un hijo sacerdote. El encuentro con el abad Pullini fue providencial. Ahora Nadino ha vuelto a estudiar con convicción y pronto se licenciará con la máxima puntuación en teología, hasta el punto de que todos lo llamarán el teólogo Murialdo. Si su padre viviera todavía. Fui ordenado diácono el día de Pascua, y el 21 de septiembre de 1851, fiesta de San Mateo, tuve la gloria y la alegría de celebrar la primera misa en la iglesia de San Dalmacio. Pero entre los parientes que me rodeaban ya no estaba mi madre. Ella se había ido al cielo el 9 de julio de 1849. La montaña, qué pasión para mí, para mi hermano Leonardo. Cuántas escaladas hicimos juntos. Subir, subir, paso a paso, alcanzando las cumbres más altas de nuestra región. Leonardo estuvo siempre muy atraído por los montes y por esta razón nos apuntamos enseguida al Club Alpino Italiano cuando se fundó. Podíamos haber estado entre los primeros en coronar la cumbre del Monviso. Lo conseguimos en el 1864, solo algún año después de la primera escalada. Pero Leonardo, incluso cuando estaba allí arriba, pensaba en sus muchachos que lo esperaban, que lo buscaban en la periferia, en los barrios más pobres de la ciudad. A menudo hablaba de ellos, se los llevaba en el corazón, incluso en los glaciares de nuestras montañas tan queridas. Pobres y abandonados. He aquí los dos requisitos que constituyen a un joven como uno de los nuestros, y cuanto más pobre y abandonado está, tanto más es de los nuestros. Leonardo Murialdo, vaya fenómeno, nunca se echaba para atrás. No os podéis imaginar cómo era Turín en aquella época. Inmigración, explotación de los muchachos en las fábricas, analfabetismo, violencia, falta de infraestructuras, incluso de las más elementales. Por suerte había algunos sacerdotes jóvenes que los ayudaban, pero nunca era suficiente. Mirad un instante a vuestro alrededor. Observad esa multitud de muchachos pobres, descarriados, que en la ciudad y en el campo son víctimas inocentes de la miseria y a menudo del vicio de los demás. Vagabundean por las calles, por las plazas, por los céspedes y por los campos.
muchachos huérfanos o abandonados por el padre, emigrante en un país lejano, que no tienen a nadie que les enseñe cuál es su digno destino, que les haga entusiasmarse por la virtud, que les haga odiar el vicio que ya han abrazado sin conocer o sin entender el error. Leonardo hacía mucho por los muchachos descarriados del extrarradio. Recuerdo cuando lo veía ir a dar catequesis a la Generala, un hombre que ya de por sí daba miedo. Se trataba del temido reformatorio de la ciudad. En el barrio de Banquilla yo había abierto hacía poco tiempo un oratorio para reunir a los chicos abandonados. Lo había llamado Oratorio del Ángel de la Guarda. Es aquí donde Leonardo aceptó trabajar como colaborador. Sostuvo siempre mis iniciativas. Puedo decir, pensando en lo que pasaría después, que fue él quien dio forma a mis sueños. Oratorios, había que abrir nuevos oratorios, había que reunir a estos muchachos abandonados a sí mismos. Era necesario ofrecerle un refugio, un punto de referencia, una formación. Claro que yo contaba con algunos colaboradores auténticos, pero había tantas cosas que hacer. Leonardo fue un verdadero amigo, siempre dispuesto a enfrentarse con estos problemas. Para hacer el bien hay que ser amado, mejor dicho, bien acogido. Y lo que hace que uno sea amado y tenido en consideración es la dulzura, ser cariñoso, dirigirse a las personas individualmente. Pidamos a Dios la dulzura. También aquella mañana en un bar de calle Doragrosa, delante de un buen chocolate caliente, tal vez él ya había entendido lo que yo le estaba proponiendo y estaba allí, observándome, esperando. Yo necesitaba un nuevo director para el oratorio de San Luis, el que está cerca de Puerta Nueva. Gracias, Leonardo, por aquel sí. Gracias, Leonardo, por haber creído tanto en el oratorio, por tu presencia en medio de los muchachos, bondadoso y firme al mismo tiempo, por aquel deseo tuyo de hacer siempre las cosas cada vez mejor, de perfeccionar los métodos educativos, de dejarte siempre interpelar, hasta el punto de mirar más allá de las fronteras, como cuando te fuiste a París. Con el fin de conocer otras instituciones que se ocupaban de jóvenes, estuve en Francia y en Inglaterra y decidí quedarme un año en París para dar un repaso a mis estudios, algo que me proponía realizar desde hacía muchos años. Cuando vi llegar de Turín a Leonardo Murialdo pidiéndome matricularse en el seminario de San Sulpicio, pues bien, admito que me sorprendió mucho. Un sacerdote de 37 años con tanta experiencia y tan comprometido, que me pedía que se le admitiera como un simple seminarista. Pero, ¿por qué? Después entendí que realmente era una persona especial. Quería enriquecerse interiormente y abrir sus horizontes espirituales y culturales, y se integró perfectamente en nuestra realidad. Sus deseos de conocer, de saber y de orar eran muy especiales. Por ello, entre nosotros nació también una perfecta amistad. Me parece que desde hace algún tiempo el Señor me da un poco más de buena voluntad, y con estos buenos ejercicios y circunstancias que no encontraría en otro lugar, espero volver a casa siendo un sacerdote mejor.
Cuando en 1866 regresó de París, más enriquecido de experiencias y nuevas amistades, Leonardo Murialdo tuvo que tomar la decisión que marcaría el resto de su existencia. Le pidieron que fuera el rector de esta casa, el Colegio de Aprendices. Un instituto nacido de la idea del padre Cocchi con el fin de constituir algo que se ocupara de los muchachos más pobres, huérfanos y desamparados, para enseñarles un oficio que pudiera integrarlos en el mundo del trabajo, de ahí el nombre de artesanitos. El colegio está pasando por una fase muy delicada. Hay muchísimas solicitudes de los chicos. El dinero disponible es muy escaso. Leonardo Murialdo titubea. Inquieto, al final acepta. Será rector durante 34 años, hasta su muerte. Cuando en 1849 el padre Cocchi ponía la primera piedra del Colegio de Aprendices, lo hacía para abrir una escuela de artes y oficios, donde los chicos huérfanos y abandonados por sus padres pudieran aprender un oficio con que ganarse honradamente el pan. Pero esta no era la finalidad principal. La principal era fundar un instituto donde con el pan y la enseñanza se diera sobre todo una educación para formar a hombres realmente honrados y realmente cristianos. ¿Qué puedo decir de Leonardo Murialdo para uno como yo que ha compartido con él 34 años? No sabría por dónde empezar, aunque yo sea su primer biógrafo. Hace muy poco me había ordenado sacerdote cuando me encontré con otro joven, el padre Costantino, junto con Leonardo Murialdo. ¡Qué misión el Colegio de Aprendices! La educación no es tanto la obra de una sola persona, sino más bien de todo el ambiente y de todos los educadores juntos. La educación es una obra comunitaria. La unidad de intenciones y de corazones es un deber esencial y un requisito indispensable para la eficacia de cualquier acción educativa. Se trabaja mucho de sol a sol para animar a estos muchachos. Leonardo Murialdo sabe animar nuestras ganas de hacer cosas, nuestro entusiasmo, nuestra fe. Habría que preguntar a unos de sus muchachos. Tú, dime, ¿cómo se está aquí en el Colegio de Aprendices? Muy bien, aunque sea un poco duro. Aquí he encontrado una casa, una familia, a muchos amigos y a un buen padre, el teólogo Murialdo. Sonríe siempre a todos y nos quiere mucho. Es así, el Colegio de Aprendices es una gran familia, muy unida, aunque navegamos entre mil dificultades económicas. Algunas veces es realmente difícil conseguir que cuadren las cuentas, pero los problemas materiales se superan con la fe y el entusiasmo que se respira en estas paredes. Y además, aquí está a punto de nacer una nueva familia religiosa. Leonardo Murialdo rezó mucho entre estos bancos. ¿Sería acertado fundar una nueva congregación? No fue una decisión fácil, pero había que dar estabilidad al grupo de los educadores y asegurar la continuidad de la obra de los artesanitos. Nació así, el 19 de marzo de 1873, la Congregación de San José. Junto con Murialdo estaban el padre Refo y el padre Constantino. Leonardo Murialdo nunca se consideró un fundador, pues pensaba que todos los fundadores debían ser santos. Pero quizás, como le sugirió el querido padre Icard, podía ser una buena razón para llegar a serlo.
Pero con la fundación de la congregación no terminó su compromiso con la sociedad. Fue considerable, por ejemplo, su atención hacia el mundo obrero. Trabajó intensamente en la Unión Obrera Católica, una de las asociaciones obreras turinesas más importantes de su época. Los salarios tienen que ser proporcionados a las necesidades de los obreros para que ellos puedan vivir de modo adecuado y digno, porque los patronos pagarán siempre lo menos posible, y si hay desempleo, encontrarán siempre mano de obra con tal de pagarles lo mínimo para poder vivir. Leonardo Murialdo no se detiene nunca, colabora en muchas iniciativas, recuerdo algunas. La Alianza para la Libertad de la Enseñanza Católica, la Unión Católica de Patronos Industriales, la Oficina Católica de Empleo para Obreros en Paro, el Centro Festivo de Socialización para los Obreros, la Casa Familia para Jóvenes Obreros y la Caja de Jubilación y Previsión para Ancianos y Víctimas de Accidentes Laborales, la iniciativa de la Catequesis Nocturnas para Jóvenes Obreros y muchas otras en las que trabajamos directamente a su lado. Leonardo Murialdo, a pesar de sus quehaceres en el colegio y en la congregación, considera fundamental el compromiso social, en todas sus facetas, para dar voz y organización a todos los que se reconocían en los principios cristianos. Es increíble. Conseguía ser un buen superior de la congregación, el rector del colegio y el santo social. Extraordinario. Leonardo Murialdo mira lejos. Por eso está muy atento a los cambios de los tiempos. Cree firmemente en el recurso de la prensa y colabora en la fundación de un periódico, La Voce dell'Operaio, La Voz del Obrero, que es el primer periódico obrero católico creado en Italia. Hoy se llama La Voce del Popolo, La Voz del Pueblo, y es el periódico de la diócesis de Turín. ¿Cuál es el medio más poderoso, eficaz, que lamentablemente nosotros, los católicos, utilizamos muy poco? No cabe duda, es la prensa. Es la prensa la que forma la opinión pública, y la opinión pública es hoy la reina del mundo. La prensa diaria y periódica constituye el alimento cotidiano de todos los ciudadanos que tienen alguna influencia en la sociedad y forma los caracteres, los principios, las acciones. Leonardo Murialdo participaba con frecuencia en congresos en Italia y en Francia para medirse continuamente con otras realidades diferentes. Eran congresos importantes que se traducían en proyectos a realizar para mejorar la presencia de los católicos en la sociedad. A pesar de ello, no se sintió nunca una persona importante o un intelectual por encima de los demás. Pasaba largas noches orando. Iba a pedir limosna con esta hucha, delante del santuario de la Consolata, para sus artesanitos. El teólogo Murialdo. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Quién podría imaginárselo? ¿Pero es el mismo? Seguro, seguro, es él, el teólogo Murialdo. Iba pidiendo limosna. Era rico, ¿sabes? Pobrecillo. Qué bajo ha caído. Lo que tiene que hacer para sus colegiales.
¿Y los josefinos? Sí, la congregación sigue adelante con un desarrollo lento y progresivo, en línea con el espíritu y el modo de ser de Leonardo Murialdo. Las fronteras piamontesas empiezan a quedarse pequeñas y se llega a la región véneta, Venecia, Oderzo, Vicenza, Bassano del Grappa. Poco a poco se crece. En Italia y después de la muerte de Leonardo Murialdo en Europa, en África, en América y Asia. Yo desearía que la congregación de San José se empeñase sobre todo en difundir a su alrededor, y especialmente entre sus miembros, el conocimiento del amor infinito, actual e individual, que Dios tiene por todos los hombres, especialmente por los fieles y muy especialmente por sus elegidos, sus predilectos, los sacerdotes y los religiosos, y en difundir el conocimiento del amor personal que Él tiene para cada uno en particular. Estoy esperando. Es larga la enfermedad de Murialdo. Una bronconeumonía que lo estaba consumiendo, con muchas recaídas desde hacía varios años. Muere el 30 de marzo de 1900. Poco antes se había levantado para escribir una carta, su última carta dirigida a un pobre. Probablemente uno de sus muchachos en dificultades. Pues sí, fue a mí a quien escribió la carta. Palabras únicas, palabras que no olvidaré nunca y que permanecerán como un secreto entre él y yo. Palabras que salían del corazón. ¿Quién sabe lo que había escrito en aquella carta? No es importante saberlo. Uno de los lemas de Leonardo Murialdo nos lo aclara todo. Si eres pobre y abandonado, eres uno de los nuestros. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos.